buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero tiene que ver con los desafíos que va a encontrar el próximo gobierno. Una economía más inclusiva, equitativa y menos dependiente del clima, según el economista Hugo Roy, analista y consultor. El segundo bloque hablaremos acerca de la gripe aviar, que confirmaron ya brotes en el norte. Hay temor por brotes en el Paraguay y que continúe esto. Nos van a acompañar para hablar acerca del tema Néstor Zarza, presidente de Avipar, y don Carlos Ramírez, el director de epidemiología de Senaxa, a través de un contacto telefónico. Y el último bloque vamos a hablar acerca de los casos de abuso que se cometen en nuestro país contra niños y niñas y adolescentes. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Nos va a acompañar el viceministro de la Niñez y Adolescencia, Eduardo Escobar. También se lanza con la campaña No lo hagas, no es un juego. Bueno, vamos a tratar de entender qué quieren destacar y significar con ese eslogan y qué pretenden de la sociedad paraguaya desde el viceministerio o el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Y bien, ya estamos en compañía del doctor Eduardo Escobar, viceministro de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias. Buenas noches para toda la teleaudiencia. Bueno, doctor, ¿qué está pasando con la sociedad paraguaya? ¿Qué está pasando? Los casos de abuso se sabían que no se denunciaban. Muchísimos casos no se denuncian. Después se empezó a publicitar, a hablar del tema y la gente perdió el miedo y empezó a hacer denuncias. Pero todavía hay como una importante cantidad que sigue sin denunciarse. Pero, ¿qué está pasando en la sociedad? Que aumentaron los casos de abusos. Se conocen más denuncias de casos de abuso en niños y niñas y adolescentes menores de 14, 15 años. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Y yo creo que, por un lado, ¿verdad?, tenemos que hacer un balance. Vemos más gente empoderada, ¿verdad?, la sociedad, la ciudadanía, y justamente de eso también tenemos que hablar, ¿verdad?, de la campaña Todos Somos Responsables, ¿verdad?, la cual lanzamos hace 5 años, y cada año fuimos renovando un poco el eslogan. Este año tenemos el eslogan que es No lo hagas, no es un juego. Y si vos te fijas en las imágenes de la campaña de este año, ¿verdad?, porque la venimos renovando, justamente lo que es un rompecabezas que tiene la imagen de una niña y una mano que viene y destruye justamente ese rompecabezas. ¿Por qué hicimos esto, verdad? Porque vemos que justamente, ¿verdad?, muchos abusadores sexuales buscan utilizar la persuasión a través del juego, ¿verdad? Entonces es como darle una herramienta a los padres, a los niños, niñas y adolescentes para que puedan defenderse. Pero también, Carlos, hay una cosa muy importante. Ningún adulto, y tenemos que desnaturalizar esto de la sociedad, y por eso son tan importantes estos espacios, y quiero agradecerte por todos estos años de espacio, ¿verdad?, que tuvimos para comentar sobre estas cosas, que ningún adulto tiene derecho a tocarle a un niño en forma indebida. Eso es muy importante, que desnaturalicemos la violencia y que sepamos que el abuso sexual es un crimen. Pero, ¿y por qué decís que se naturalizó el que los adultos puedan tocar a los niños? O sea, venimos de una cuestión ya casi histórica, ¿verdad?, de que veíamos al niño como objeto, ¿verdad? Y en estos años ya estamos viendo, ¿verdad?, que al fin que una parte importante de la sociedad se anima, se involucra, habla, se expresa, se indigna y denuncia, que es lo más importante, ¿verdad? La prevención es muy importante también, por eso es que son dos patas. Uno es actuar, ¿verdad?, cuando conocemos un caso, pero otra parte es actuar preventivamente y desnaturalizar estas conductas que tenemos casi, ¿verdad?, muy instaladas en el inconsciente colectivo, ¿verdad?, muchas veces. Y hay una cosa, Carlos, que es muy importante, ¿verdad?, un síntoma que decimos por un lado, ¿verdad?, bueno, hay más casos, hay más gente que se está involucrando, pero Bururú tuvo 50.000 votos y está procesado por abuso sexual en niños. ¿Cómo? Entonces hay 50.000 personas en el Paraguay a los que no les importa, por más campaña que tengamos. Entonces eso es algo preocupante, ¿verdad?, y que tenemos que nosotros como sociedad radiar a esas personas, ¿verdad?, para que no ocupen esos escaños, esos lugares tan importantes como es el Congreso Nacional. Imagínate con qué honorabilidad va a venir Bururú a legislar sobre niñez y adolescencia en el Senado.
No, totalmente, totalmente, es cierto, son cosas inexplicables que ocurren, pero a ver, cuando ustedes dicen no lo hagas, no es un juego, ¿qué es lo que le están diciendo a la sociedad? Estamos diciendo a la sociedad que tienen que ver al niño, ¿verdad?, con una óptica de del respeto a los derechos humanos de esos niños, niñas, adolescentes, de verlos como sujetos de derechos. ¿Qué significa eso? Verlos como humanos. Así de sencillo, verlos como unas personas, ¿verdad?, que tienen sentimientos, que tienen emociones, que tienen derechos, ¿verdad?, a jugar, a recrearse, a la educación, a la alimentación, al cariño, al amor, a vivir en familia. Eso es, Carlos, lo que les decimos con esta campaña. Según la norma internacional, ¿cuánto se supone es el porcentaje de casos que no se denuncian de abusos? Y generalmente se dice que es a veces 10 veces más. 10 veces más. A veces se suele decir justamente eso, ¿verdad? Pero sí, el rango está entre 7 y 10. Aproximadamente, ¿verdad? Pero eso no lo podemos saber a ciencia cierta porque el abuso sexual, otra vez, tiene una naturaleza, un componente muy específico en cuanto a su naturaleza. Imagínate que hace 20 años había 200 o 300 denuncias por año nada más. Y no, es un periodo largo de tiempo. Y yo te puedo asegurar que eran los mismos casos. Imagínate antes, vos te llevabas, por ejemplo, en el interior, y había una niña y le decían, ¿qué le pasó a esa niña que estaba en silencio, estaba callada? No, ya, ahora se puede caer y pejaré. Eso probablemente esa niña fue víctima de abuso, estaba con un estrés postraumático y estaba muy disfrazado, sí, ¿verdad? En silencio, alejada, retraída, efectivamente. Bueno, pero los padres, la familia, generalmente saben lo que pasa. ¿Y por qué no denuncian a los responsables de los abusos? ¿Por qué permiten que eso se naturalice, o se repita, o se reitere? Tenemos diferentes justamente variantes, ¿verdad? Hay madres y padres, ¿verdad?, que muchas veces no saben que sus hijos son víctimas de abuso. Hay otros padres o madres que podrían saberlo, pero no lo denuncian por temor, porque ellas mismas también muchas veces son agredidas, amenazadas, ¿verdad?, y son víctimas de violencia familiar y tienen miedo por su propia vida y viven amenazadas. Y hay otros madres y padres que directamente explotan a sus hijos. Sí, sí. Entonces, la explotación ya es otra cosa. Ya. Pero ya es otra cosa, ¿verdad? Pero hablemos de la violencia. Sí. Es decir, ¿en qué sectores de la sociedad paraguaya la violencia es así de grave? En todos los estratos sociales. En todos los estratos sociales. No, el abuso sexual no distingue de sector económico, de sector social, ¿verdad? Se da en todos los estratos sociales. Muchas veces lo que es más visible en algunos sectores, ¿verdad? Porque se ve, ¿verdad? ¿Cómo explicarlo? A ver, se ve con... Hay más ojos que miran. Pero yo te puedo asegurar que también en la clase social alta también se dan los casos de abuso y muchas veces esto es encubierto, muchas veces no se cuenta por pudor, por vergüenza, ¿verdad? Por el que dirán, o sea, hay de todo, Carlos. Bueno, me imagino que el que dirán, el pudor y la vergüenza afectará a todos los estratos sociales, porque a nadie le gusta comentar una cuestión como esta, pero tampoco se le puede dejar indefenso al niño. Así mismo, y por eso es que también hay que resaltar, ¿verdad? La mayor cantidad de abuso en estos últimos tiempos se da por los vecinos, ¿verdad? Y uno ve cómo ahora, por ejemplo, se involucran, tuvimos justamente uno de nuestros aliados, Punto Pharma, ¿verdad? Punto Pharma se alió con nosotros y generó justamente el tema con el 147, con el servicio Fonoayuda, la denuncia en ventanilla en la boca de la farmacia, que eso es muy importante para los que nos están viendo, que pueden denunciar en cualquier Punto Pharma, pueden denunciar un caso de abuso, maltrato, violencia, ¿verdad?, contra niños y adolescentes. Entonces vos ves cómo se juntan sociedad civil, se juntan la ciudadanía y el Estado en procura de establecer mecanismos de protección a los niños. Y no quiero olvidarme también de nuestros grandes aliados en este sentido, ¿verdad?, que permiten justamente que esta campaña se haga año a año: UNICEF, Plan Internacional, Children Believe, UNFPA, Yacyretá, Punto Pharma. Y al día SOS. Y por ejemplo, en la farmacia, así como ustedes dicen, la de Punto Pharma, ¿cuántas denuncias se hacen o recibieron de casos de abuso que después se investigan? Y ahora tenemos, el número así a ciencia cierta no lo tengo ahora, pero tuvimos ya varias denuncias porque son sobre diferentes cuestiones: denuncian maltrato, abandono, abuso sexual. El último que nos llegó fue hace justamente unos días y entró justamente por Punto Pharma, me va reportando el equipo, ¿verdad? Entonces es un gran aliado al cual tenemos que agradecerle ese involucramiento social. Porque hay casos, mire,
Están las familias acogedoras, Sí. ¿verdad? Que acogen justamente a niños y niñas, no estoy hablando de adolescentes siquiera, niños y niñas, ¿verdad? De 4, 3, 4, 5, 7, 9 años, que ya han sido víctimas de abuso, de parte de sus hermanos, de parte de sus padrastros, de parte de los enamorados de la mamá, de parte del abuelo, del tío, del primo, de quien sea, pero ya fueron víctimas, pero niñas y niños. Y las familias acogedoras después te cuentan que hay situaciones, por ejemplo, en donde una niña que está en una casa de acogida tiene miedo y empieza a temblar cuando va a entrar al baño. ¿Por qué? Y porque en el baño era donde era normalmente abusada. Entonces dice, y para ellos resulta impactante, porque a nadie, es decir, al que no está en ese tema, resulta doloroso e impactante ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que desde el Viceministerio de la Niñez se puede hacer para frenar, para disminuir? ¿Qué tipo de políticas se pueden implementar para disminuir los casos de abuso? Sí, justamente lo primero que estamos haciendo con esto es decirle a los adultos que no tienen... Acá nosotros tenemos que establecer que los adultos no pueden tocarle a los niños. O sea, eso es lo básico, ¿verdad? O sea, eso ni siquiera tendríamos que estar hablándolo en televisión, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad? Eso no ocurre, ¿verdad? Por otro lado, como política de Estado, estamos tratando de establecer los diferentes programas de atención. El CUNU es uno de ellos, justamente la Estrategia Nacional de Primera Infancia, de la cual vos justamente tenés mucho conocimiento y fuiste partícipe de todo este proceso, Carlos. Entonces, en el cual nosotros vemos cómo vos podés tener un lugar seguro para que esa mamá, ese papá, puedan dejarle en un lugar seguro a sus hijos mientras que ellos se van a trabajar, ¿verdad? Y fortalecer la familia, ¿verdad? También sobre su situación de vulnerabilidad, de pobreza. Y después tenemos también los espacios para los adolescentes. Ahora justamente estamos inaugurando, la ministra está en Alto Paraná, inaugurando el 4.º espacio seguro adolescente, para que también tengan ellos su espacio. Y por otro lado hablaste sobre las familias acogedoras. Sí. Justamente, Carlos, mañana se trata en el Senado un proyecto de ampliación presupuestaria donde se le va a dotar ya de recursos a ese programa específico de acogimiento familiar y también de abuso, trata, explotación, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Recalcar un poco y agradecerle en nombre del presidente del Senado a todos los senadores de las diferentes bancadas, de los diferentes partidos, porque todos se unieron para que esto tenga un visto bueno positivo. ¿Por qué, Carlos, es importante resaltar esto? Porque acá vemos cómo todos somos responsables, ¿verdad? Como dice el lema. Imagínate, Carlos, que de las casi 100 familias que tenemos, muy pocas de ellas reciben un subsidio estatal. Sí. Vos sabés muy bien eso. Sí, Y imagínate cómo esa familia muchas veces va a necesitar llevarle a un colegio a esa niña, va a necesitar asistencia médica, también va a necesitar esa niña terapia. Entonces vos con estos recursos que ahora vamos a tener, si sale la ampliación presupuestaria, vamos a dotar... Pero que se use correctamente, Claro. Que no se inventen familias acogedoras que no existan para que alguien se quede con la plata. Así mismo. De hecho que yo creo, Carlos, que hasta ahora, imagínate, de las 100 familias, y va a sonar muy triste todo, le digo, apenas una docena tiene algún tipo de subsidio, que es poquísimo. Estamos hablando entre 500.000 a 600.000 guaraníes. Nada. Bueno, pero hay otro tema también preocupante, la cantidad de niños y niñas que desaparecen, que no se saben su paradero, no se saben si están acá, son explotadas ya en el exterior, ya desaparecieron del país, no están. ¿Qué está pasando con la desaparición de los niños? Ustedes no saben si hay una red de pedófilos, no saben si hay una red de explotación de niñas y niños. ¿Qué está pasando? ¿Les preocupa? ¿Tienen algún dato sobre la desaparición de tantos niños en los últimos tiempos en Paraguay? Sí, esa labor justamente, ¿verdad?, de recabar esos datos específicos, ¿verdad?, porque es la puerta de entrada, son los que aglutinan la información, ¿verdad?, lo tiene la Policía Nacional, con la que trabajamos muy activamente, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas. Pero se les busca. Ahora justamente es el tema. Durante este periodo de gestión se creó ese departamento. No existía antes. No existía. No existía. Se crea ese departamento justamente por una... Pero ustedes en el Ministerio de la Niñez, ¿tienen algún dato de la cantidad de niños desaparecidos en Paraguay? Lo que no sé de hace cuánto tiempo. Se tienen los datos, pero esos datos no son fiables. ¿Por qué no son fiables?
Porque justamente, ¿qué sucede? Muchas veces hay diferentes situaciones de desapariciones, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Que muchas veces no son tales. Por ejemplo, adolescentes que tienen un conflicto con su familia o que son víctimas de abuso o que son víctimas de algún tipo de vulneración de derechos, salen de sus casas, después vuelven o van a la casa de su tía o de su abuelo, ¿verdad? Y la denuncia queda radicada. Sí, y no se aclara que ya volvió. O no, O más, que se le encontró ya o algo así. pero más aún, más profundamente, no se analiza profundamente cuál es la realidad de ese niño, por qué ese niño abandonó su casa, por qué salió, porque justamente eso es lo que estamos trabajando. Hicimos este año ya una primera capacitación para entender primero la problemática. Imagínate esto, porque no había creado un departamento en la Policía Nacional, se creó. Hay que fortalecer ese departamento. El Ministerio Público y el Ministerio de la Defensoría Pública también están fortaleciendo sus diferentes dependencias. E hicimos una capacitación entre todos con el ICMEC, que es justamente el Instituto de Niños Desaparecidos de los Estados Unidos, con los cuales estamos firmando un convenio para que nos den justamente todos estos protocolos, que es la alerta AMBER, que ya en otros países hace décadas lo tienen, ¿verdad? Uno ve una película de Estados Unidos de la década de los 90 y ya ven esa alerta cómo existía, ¿verdad? A nosotros ¿Y por qué estamos tan atrasados? Y Carlos, yo creo que es una realidad en todos los aspectos de la niñez. Imagínate, te iba a decir, utilizando términos futboleros, ¿verdad? Yo sé que a vos te apasiona el fútbol. Es como si fuera que vos estás perdiendo el partido 10-0 y vos metas 5 goles y vos le estás perdiendo 10-5 todavía. Esa es la realidad de la niñez y la adolescencia en Paraguay. Por eso es muy importante resaltar estos aliados. Pero doctor, entonces, a ver... Falta más presupuesto, Carlos. No, está bien, pero... No sé cómo le voy a explicar. Es abrumador cuando usted me cuenta esto. A mí me abruma, a mí, como padre y como abuelo me abruma la situación. No es posible que en una sociedad que se dice católica, pro familia, pro vida, todo pro, estos datos existan, que estemos tan atrasados en defensa de la niñez y la adolescencia en Paraguay, en todo sentido como usted, y que estemos perdiendo en el siglo XXI, ya casi llegando al primer tercio del siglo, estemos perdiendo día 5 todavía. Así es, Carlos. Es así. Nosotros necesitamos, el Ministerio de la Niñez necesita, esté quien esté en el gobierno, necesita por lo menos 2 o 3 veces más, me animaría a decir, el presupuesto que tiene hoy en día. ¿Cuál es el presupuesto que tienen hoy en día? Es casi 100.000 millones de guaraníes. 100.000 millones, 14 millones de dólares. Aproximadamente. Eso es todo. Eso es todo. Porque justamente lo que se necesita es dar impacto, ¿verdad?, dentro de los programas específicos. ¿Para qué? Para la prevención. Si vos tenés una red justamente de espacio de desarrollo infantil por todo el Paraguay, vas a fortalecer las familias. Y ahí está el discurso pro familia. Vamos a fortalecer las familias con eso. Pero eso no se debería haber comenzado ni hace 5 años, se debería haber comenzado hace 20 años atrás, con la instalación del Código de la Niñez, que la semana pasada cumplió 22 años. O sea, no es nada nuevo lo que yo digo. Imagínate, Carlos, que hay un objeto de gasto, que es el objeto de gasto 834 del presupuesto general de la Nación, que es el presupuesto para que ciertas instituciones descentralizadas puedan establecer programas o acciones en diferentes territorios, por ejemplo, en los municipios y las gobernaciones. Ese objeto de gasto ya lo tiene aplicado desde hace décadas el MEC con las ACES, el Ministerio de Agricultura con los comités agrícolas, el Ministerio de Salud Pública con los consejos locales de salud y hoy Ministerio, antes Secretaría, recién lo tiene a partir de este presupuesto de 2023. Para mostrarte con una muestra, ¿verdad?, lo atrasado que estamos en implementación de políticas públicas. Pero no es solamente eso, doctor. A ver, yo creo que ustedes tienen que hacer más ruido también, ¿verdad? Por ejemplo, 14 millones de dólares ustedes necesitan. El Ministerio de Obras Públicas, según las informaciones, va a gastar casi 4 millones de dólares, 3 millones y pico de dólares, que sería un cuarto del presupuesto que ustedes manejan, para contratación de 18 asesores para que enseñen a hacer caminos al Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Es decir, ustedes no son responsables de eso. Lo que quiero significar es cómo malgastamos el dinero cuando hay cuestiones fundamentales como es la atención a niños y niñas y adolescentes que están sufriendo abusos o que desaparecen sin que nadie sepa
qué pasó con ellos, sin tener registros y sin tener datos precisos que nos indiquen qué tipo de políticas debemos implementar para proteger a nuestros niños y niñas. Es un absurdo, y esto en algún momento tiene que terminar y tenemos que empezar a enfocarnos en lo que realmente es importante. Por eso es que justamente decimos, ¿verdad? Y hago hincapié, así como vos dijiste, yo respeto mucho, ¿verdad?, la institucionalidad, ¿verdad? Y seguro esos recursos que el Ministerio de Obras Públicas estipuló, ¿verdad?, serán necesarios, ¿verdad? Pero también tenemos que mirar el ámbito de la Un niñez. ministerio que tiene 4.000 funcionarios aproximadamente y contratarle 18 asesores para que le enseñen a hacer rutas. Por eso es que necesitamos nosotros fortalecer, ¿verdad?, el tema de mañana se trata la ampliación presupuestaria del ministerio. ¿Sabe cuánto es nuestro pedido de ampliación? ¿Cuánto es? 5.600 millones. Menos de $1 millón. Eso no va a ir para ningún contrato. ¿Eso va a ir para qué? Va a ir justamente para la búsqueda, localización y mantenimiento de vínculos de los niños separados de sus familias que están en acogimiento familiar y para el apoyo a personas físicas para las diferentes familias. Para eso va a ir. ¿Cuántos niños y niñas están en acogidas? Y contando con las instituciones públicas, instituciones de la sociedad civil, están aproximadamente 900 niños. 900 niños. Sí. Bueno, 1.400 niños aproximadamente desaparecieron en el país en el último año. ¿Se tienen datos? Justamente, pero Carlos, te olvidas un punto más otra vez. ¿Cuántos niños hay que están separados de su mamá y su papá y están viviendo con la tía, con el abuelo, con el primo, con el hermano mayor? Ahí tenés otros datos. ¿Cómo va a esas familias, que también son sus familias, sus tíos, sus abuelos, cómo el Estado le protege? Justamente a través de estos programas que queremos que sean transversales para apoyarle. Y te cito otra situación diferente que justamente la contemplamos para esta ampliación. Las víctimas secundarias de feminicidio. Papá mata a la madre y después se suicida. Niños quedan huérfanos, a veces 1, a veces 2, a veces 3. Y tienen que irse todos al cuidado de los tíos, generalmente. ¿Y cómo va a ser para esa familia que de la noche a la mañana tiene una pérdida con un impacto tan traumático y aparte le tenés la carga económica y emocional y social a esa familia que de la noche a la mañana se ve con 3 niños más? Ahí el Estado tiene que establecer esas políticas, que eso es lo que mañana se va a tratar en el Congreso. Por ejemplo, en el caso de los abusadores, ¿qué proyectos de leyes impulsa el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para que el castigo sea efectivo de los abusadores, para que se llegue hasta el fondo de los problemas y que cumplan las condenas y que no se presente una persona no se presente a ninguna elección como candidato a nada si es que está guardando reclusión o está siendo investigado por abuso de menores? Sí. Por ejemplo, como en el caso de Mbururú, ¿verdad? Porque todos, Mbururú no puede decir, sí, pero se presentó, ¿qué pasó? ¿Dónde está el control social? ¿Dónde está el control de la policía? ¿Dónde está el control de la fiscalía? ¿Dónde está el control del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia? Para evitar que una persona con esos antecedentes, con esas sospechas, se presente como candidato a algún cargo en el país. Es una falla nuestra, de toda la sociedad, que esas cosas ocurran. Y eso es justamente, son las lagunas en la legislación que se dan porque se supone, ¿verdad?, que eso no ocurriría. O sea, son cuestiones impensadas en el mejor de los sentidos, porque ¿quién va a pensar que un abusador de niños se postule para un cargo electivo? Se supone que ya tiene que haber un filtro social en todos nosotros y no votarle a esa persona que está sospechada o con esos indicios ciertos, ¿verdad? ¿Qué estamos realizando? Justamente también dentro del paquete que mañana se trata, el programa de atención y prevención a víctimas de abuso sexual, de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Porque la ley 6202, Carlos, del año 2018, ya crea el programa. O sea, el programa está creado en papeles. ¿Qué le falta? Recursos. Eso estamos trabajando ahora y estamos tratando de dotarle de ese recurso. ¿Por qué no cuentan ustedes? ¿Por qué no nos llaman? Carlos, ¿sabes qué? Mirá, nos están dando recursos, tenemos esto, hace tantos meses presentamos el proyecto. ¿Por qué no usan a los medios de comunicación para transmitir lo que ustedes quieren y que no se les está dando
porque a los políticos no les importa la niñez ni los niños ni los adolescentes, por ejemplo. Sí. Nosotros justamente, ¿verdad? Eso es lo que estamos trabajando, lo hacemos muchas veces, ¿verdad? En forma articulada con las diferentes comisiones del Congreso Nacional para tratar de ver un poco la mejor manera también de que esto se vea como una política de Estado, no como una, no con una cuestión particular de algún gobierno, ¿verdad? Sino que establecer que esto se siga trabajando articuladamente para que después se sostenga con el tiempo. Y construir eso también merece, ¿verdad? Un trabajo técnico. Justamente eso estábamos trabajando con la gente de Administración y Finanzas, de modo a que cada recurso que vaya sea realmente invertido donde tiene que ser, llegue a donde tenga que llegar. Eso es justamente lo más importante, lo que estamos estableciendo, lo que dijimos de los 834, ¿verdad? Estamos estableciendo un reglamento para que el municipio que quiera recibir esos fondos tenga que cumplir una serie de lineamientos, tener la CODENI creada, tener el Consejo de Niñez Municipal creado, tener justamente una persona idónea en la CODENI, ¿verdad? Ciertos requisitos que participen en los cursos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para que las personas estén capacitadas para ese efecto. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que blindar para que no se mal utilice y que después no vengan personas que digan, no, el Ministerio de la Niñez tiene que desaparecer luego, Carlos. Al revés, vos tenés que fortalecerlo, pero si nosotros llegamos a no blindar eso... Pero también el Ministerio debe demostrar de que debe permanecer, ¿verdad? Es decir, no tienen recursos. Bueno, informen que no tienen recursos. Hay mucha preocupación por lo que pasa, por los casos de abuso. Informen de las preocupaciones que ustedes tienen, pero que como no tienen recursos, no pueden hacer nada. Pero no dejen pasar los días y el tiempo sin anunciar que no están teniendo recursos para proteger a un sector tan importante de la sociedad. El año pasado se hizo una audiencia pública, Carlos, con respecto al presupuesto. ¿Y después? Lleno. Se aumentó el presupuesto. ¿Y por qué no lo dijeron? Se hizo una audiencia pública. No, perfecto. Está en YouTube. Pero una vez que no se le dio, atención, llámenle a los medios. Se dijo a los diferentes medios, salió en la prensa, la ministra Teresa Martínez dijo justamente una de las frases que recuerdo ahora de ese, que si la ciudadanía puede revisarlo, puede poner en YouTube y revisar esa audiencia pública de la Cámara de Diputados y ve un poco ahí, dijo ella, tenemos que poner de una vez por todas las prioridades de este país. Eso lo dijo la ministra Teresa Martínez. Definir en qué vamos a invertir, si vamos a gastar en cuestiones superfluas o si vamos a invertir realmente en lo importante que es. Y por ejemplo, ¿cuáles son las prioridades del Ministerio de la Niñez? La prioridad de los niños es justamente que prevalezca el derecho a vivir en familia de los niños, ¿verdad? Que ningún niño sea víctima de ningún tipo de violencia, desnaturalizar la violencia de la sociedad. Esas son la prevención. Y si es víctima de abuso, ¿qué hace el Ministerio de la Niñez? ¿Qué propone que se haga el Ministerio de la Niñez? El Ministerio tiene que llegar con toda la protección social a través de articular con los diferentes organismos y también con recursos propios para que ese niño sea restituido en sus derechos. En otros países, ¿cómo es la condena? ¿Cuál es la pena máxima para los abusadores menores en otros países? Y varía mucho, ¿verdad? Varía mucho. Justamente también eso respondimos un informe también de este tipo al Congreso Nacional, que nosotros tampoco vemos con malos ojos que se eleven las penas. Si bien sabemos que eso no va a ser preventivo, sí sería algo que pueda por lo menos dejarlo, ¿verdad?, el mayor tiempo fuera de circuito a ese abusador de niños. No le va porque es algo mental, ¿verdad? No vas a cambiarle a él, pero le vamos a quitar de circulación, por lo menos el mayor tiempo posible. Yo creo que esa sería una muy buena opción y que eso queda a manos de los congresistas. Ahora, y para que no vuelva a repetirse lo de Bururu, ¿qué van a plantear? ¿Ya pensaron en algún proyecto de ley que se pueda plantear para que estas cosas no vuelvan a ocurrir? Sí, en el lanzamiento de esta campaña justamente la ministra Teresa Martínez también se refirió a lo mismo y justamente, ¿verdad?, puso a consideración de la opinión pública que esto no puede volver a ocurrir y que se deben establecer ciertos lineamientos. Estamos en un Estado republicano, con 3 poderes del Estado, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros establecer leyes, pero sí que estamos dispuestos para que los legisladores, ¿verdad?, a trabajar juntos con ellos para construir ciertas normativas que puedan, sin violar el derecho a la presunción de inocencia, salvaguardar también de que ninguna persona con estos antecedentes tan nefastos acceda a estos cargos tan importantes. Ahora, yo no te digo que elaboren leyes, pero que elaboren proyectos de leyes que después
puedan acogerlos los parlamentarios y tomarlos como suyos, hacerlos suyos y que se trate en el Congreso. Esa también es una misión del Viceministerio de la Niñez. Ahora, no es solamente decir, bueno, esto tenemos que hacer, sino, señores, estamos presentando porque esto se debe hacer. No es tenemos, no se debe hacer. Yo creo que el ministerio en ese sentido tiene, me imagino que tendrá la gente competente que pueda colaborar con los congresistas, con los parlamentarios, para elaborar un proyecto y llevar y presentarlo y que alguien se haga cargo de ese proyecto para tratarlo en el Congreso. Sí, tenemos varios proyectos de ley que sacamos justamente en este último periodo, por citar 3 de ellos, ¿verdad? Con la sociedad civil, que se trabaja mucho con todo lo que implica sociedad civil, la ley 6486 de cuidados alternativos, justamente lo que regula la institucionalización de los niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Y el tema de las familias acogedoras, la ley de internados del Chaco. O sea que el internado del Chaco más antiguo tiene 60 años. Me dijo eso justamente la gente de los amigos de Fundación La Salle. 60 años tiene el internado más antiguo en el Chaco. No estaban regulados por ninguna ley, Carlos. Ahora, el año pasado, se promulgó la ley justamente que regula el funcionamiento de los internados del Chaco. Y así tenemos también la otra ley justamente que es sobre contenido nocivo en Internet. Entonces vos te das cuenta, Carlos, ahí nos quedamos cortos. Yo te dije 20 años estamos atrasados. Ahí estamos atrasados 60 años. Y bueno, sí, es una lucha permanente, pero tenemos que trabajar todos juntos en esto. Es decir, un niño abusado es una terrible bofetada para la sociedad. Una niña abusada y por su pariente o por el mejor amigo de la familia o el vecino de la familia y por quien sea, es otro atentado contra toda la sociedad. Eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? Y no tenemos que permitirlo que siga ocurriendo. Y si ocurre, deben ser sancionados severamente los culpables de esos hechos. Así mismo, Carlos, deben caer todo el peso de la ley, quitarlo el mayor tiempo de circulación posible, ¿verdad? 35 años con medidas de seguridad, con lo que sea, ¿verdad? Yo soy padre de familia, ¿verdad? Entonces yo también me siento de una niña y me siento también muchas veces consternado por ciertos hechos que suceden, pero a la vez, ¿verdad? Tenemos que tener la mente también fría para tratar de pensar qué políticas públicas se tienen que afianzar en estas próximas décadas. Porque no solamente consternarnos, es también pensar qué políticas públicas tienen que llegar efectivamente a la sociedad. Bueno, es el trabajo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Debe seguir. El ministerio de todos, en realidad tiene que ser de todos. De todos. Pero fundamentalmente ustedes que están ahí en esa función. Exactamente. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias a vos, Carlos. Felicidades nuevamente y recuerdo a la ciudadanía, ¿verdad? El número 147 fue una ayuda para cualquier tipo de denuncia contra niños. O en cualquier punto farma. O en cualquier punto farma. Sí. Perfecto, muy bien, perfecto. Gracias, doctor Escobar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. El doctor Eduardo Escobar, viceministro de la Niñez y la Adolescencia. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de la gripe aviar también. ¿Qué está pasando? ¿De qué manera puede afectar nuestra economía? A la vuelta de la pausa. Muy bien, ya estamos acompañados de don Néstor Zarza, presidente de Avipar. ¿Qué tal, don Néstor? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda tu audiencia. Y bien. ¿Todo bien? Todo bien. Estamos con este gran desafío en nuestro sector que nos tiene un poco preocupados y ocupados. Estamos también en línea de comunicación con el doctor Carlos Ramírez, director de epidemiología de SENACSA. Buenas noches, doctor. ¿Cómo anda? Buenas noches, don Carlos, y también al señor Néstor, que le acompaña, y a su amable teleaudiencia, a la orden. ¿Todo bien por esta? Bueno, sabemos que usted está trabajando intensamente y así que vamos a tratar de exprimirle primero a usted como director de epidemiología de SENACSA para que descanse y mañana nuevamente enfrente porque está permanentemente por el campo y atendiendo y tiene gente en campo que le reporta cosas y cosas, Sí, así que... sí, estoy al tanto. Bien, doctor, ¿cuántos focos en realidad ya aparecieron en nuestro país de gripe aviar? Son 4 focos de la influenza aviar que han aparecido en nuestro territorio nacional con diagnóstico laboratorial positivo a la enfermedad. Los 4 focos están ubicados en el departamento de Boquerón, uno en la zona urbana de la ciudad de Mariscal Estigarribia. El segundo foco está en las zonas aledañas la ciudad de Neuland, a 15 kilómetros aproximadamente. El tercer foco está en las zonas aledañas a la ciudad de Filadelfia, 15 kilómetros hacia el suroeste, en la
casi en la ruta Traschaco, y el último foco está como a 120, 130 kilómetros hacia el norte también de la ciudad de Filadelfia. Todos los 4 focos están en el departamento de Boquerón y son granjas de la misma característica, son granjas de producción traspatio o de producción familiar, se la denomina, la que sirve para autoconsumo. La carne como el huevo se consume, Sí. se produce ahí, se consume ahí, no entra en el circuito comercial, digamos. Ahora, pero ¿cómo es posible que el contagio se haya dado en zonas no cercanas unas a otras, sino una a más de 140 kilómetros, me dice, y otras, sí, relativamente cercanas? ¿Cómo es posible que se hayan dado eso? ¿Qué pasó, ustedes, los que entienden de este tema, qué pasó para que eso ocurriera? Ok, perfecto. Esta es una enfermedad que tiene en su historia natural de desarrollo, digamos, vinculado a las aves migratorias, Carlos, y oyente. La fuente principal de infección en todo el mundo son las aves migratorias. Se inició en Estados Unidos, en Canadá, año pasado o antepasado, y va bajando. A partir del año pasado entró en Colombia, Ecuador, vino Perú, Chile, después alcanzó Bolivia, Argentina, por último Brasil, o sea, penúltimo, y ahora nosotros. Y nosotros tenemos 2 rutas de aves migratorias que atraviesan nuestro país. Una es la llamada Atlántico Occidental, que atraviesa de norte a sur el Chaco paraguayo, justo en el medio. Y ustedes saben que los 4 focos están alineados a esta ruta migratoria, y creemos fervientemente que creemos con certeza de que realmente la fuente probable de infección es esta ruta migratoria, y también tiene mucho que ver con espejo de agua. El Chaco está lleno de espejo de agua. Estas aves migratorias posan en estos lugares en su viaje, descansan, se alimentan, y ahí es que infectan a las aves acuáticas. Esta es una enfermedad que le tiene a las aves acuáticas como reservorio, aves acuáticas autóctonas. Por darte un ejemplo, los famosos patillos o pato bragado quedan en contacto y quedan como reservorio. Luego estas infectan a las aves que no son necesariamente acuáticas, aves silvestre normal, común y corriente, y después estas aves se van y comparten el alimento, el bebedero, y comparten con las aves de cría de traspatio que está a cielo abierto, y de esa forma contamina su alimento, le infecta, y ahí llega y se produce los focos que tenemos en este momento en el territorio nacional. Bueno, si se va extendiendo, si ya hay un foco a 140 kilómetros de los primeros, ¿significa que se está extendiendo la infección en los animales de traspatio? Bueno, la tendencia es Carlos, nosotros lo que estamos haciendo en el servicio es zonificar cada foco que aparece, de manera a poder eliminar la fuente de infección. La forma principal es la fuente de infección, es sacrificando la totalidad de las aves y eliminándola después por el método de entierro. La otra cosa que hacemos es hacer un intenso rastreo epidemiológico alrededor de aproximadamente 4 a 5 kilómetros de radio a partir del foco donde estaba la enfermedad, para poder detectar aves con sintomatología de la influenza aviar, además de implementar barreras sanitarias en lugares estratégicos de mayor flujo de personas, de vehículos, para evitar movimiento de aves vivas enfermas o productos cárnicos o huevos de esa zona epidemiológica donde está la enfermedad. Con eso nosotros estamos mitigando el riesgo de difusión de la enfermedad a otra área del país, y evitando también que se haga endémica la enfermedad. Esa es la acción que estamos haciendo. Tenemos aproximadamente 40 equipos de personales trabajando intensamente. La duración de las acciones sanitarias en cada foco, probablemente lo vamos a hacer 2 periodos de incubación. El periodo de incubación de la enfermedad son de 21 días. Entonces estamos hablando de 60 días de vacío sanitario. Pasados esos días, si no aparece nuevo foco en la zona de vigilancia, nosotros vamos a permitir la repoblación nuevamente de esas granjas. ¿Qué es un vacío sanitario, doctor? El vacío sanitario es el periodo de tiempo en que el lugar donde hubo la enfermedad, después de haberse sacrificado y enterrado todas las aves, debe permanecer sin aves.
debe permanecer sin aves porque se considera que 2 periodos de incubación es suficiente para que el virus pueda inactivarse del medio ambiente si es que existen. Ahora, ¿y qué van a hacer para evitar que lleguen a los centros industriales estas aves migratorias o la infección se traslade a centros industriales de producción de aves? Bueno, con estas acciones que estamos haciendo, don Carlos, nosotros estamos convencidos de que estamos mitigando el riesgo que se traslade la enfermedad hacia Oriental por el medio mecánico, por así decirlo, más fácilmente entendible por medio de transporte terrestre. Ahora, lo que nosotros venimos haciendo todavía a nivel país, es la concienciación al sector productivo avícola, ya sea industrial o no industrial, y también a toda la ciudadanía en general, enseñándole los signos clínicos de la enfermedad, enseñándole la importancia de comunicarnos a nosotros del servicio cualquier signo clínico que encuentren de sus aves, para que el servicio pueda ir a atender rápidamente y determinar que las lesiones o signos clínicos que se encuentran en las aves realmente pertenezcan a influenza aviar, y si es así, se colecta muestras y se envía al laboratorio. El laboratorio de capacidad técnica, se reforzaron recursos humanos, técnica diagnóstica, y poder saber laboratorialmente qué virus es lo que está actuando en ese lugar, y si es positivo, obviamente, establecer estas acciones sanitarias para poder evitar que se difundan en otra área. De ahí que necesitamos que la ciudadanía coopere con nosotros, el sector industrial, el sector de las crías traspatio, en este caso, que comuniquen al servicio cualquier mortandad de aves que encuentren. No lo deben manipular, dejarlo ahí como está, y el servicio tiene que atender eso en menos de 12 horas. Cada veterinario del servicio está preparado para atender el caso, colectar muestras y enviar al laboratorio. Eso es lo que más necesitamos nosotros, una detección rápida y una respuesta inmediata del SENASA para evitar que se difunda la enfermedad a otra área y eliminar la fuente de infección. Ahora, el otro aspecto que es fundamental para evitar que suceda lo que vos me preguntaste es el refuerzo de las infraestructuras de bioseguridad de las granjas industriales. También esto es un factor muy preponderante, y que el SENASA ha establecido reglamentos específicos para cada granja industrial a ser habilitado por SENASA. Deben tener infraestructura de bioseguridad adecuada, de manera a evitar que las aves externas puedan ingresar a su granja de producción de carne o de huevo a contaminar y infectar. Esta es la forma principal de evitar que suceda lo que vos estás diciendo, Carlos. Por un lado, la detección temprana, y por otro lado, el refuerzo de bioseguridad, y solicitarle también a los de producción familiar ingresar sus aves en el corralón durante este tiempo de que está apareciendo la enfermedad, por lo menos unos 30 días, continuar a alimentarlos ahí, no permitir que se disperse en el patio. Es decir, eso, a lo mejor esto va a ser un poco difícil por el sistema económico mismo de nuestra gente, pero hacer un esfuerzo extra durante este tiempo vale, don Carlos. Sí, definitivamente. Una cosa, doctor, ¿cuál es el relacionamiento que tienen con sus pares de Argentina, Brasil, Bolivia, por ejemplo, doctor? ¿Qué informaciones tienen de casos de casos similares en esos países? Bueno, Brasil hasta ahora ha detectado en aves silvestres, en aves migratorias. Recientemente, creo que ayer fue el último foco en aves marinas en Río de Janeiro. En ese caso, el riesgo es todavía muy menor, porque todavía ni siquiera ha aparecido en aves de traspatio, porque el nivel de aparición, la cadena de transmisión empieza en aves silvestres, después aparece ave de traspatio y después aparece en los industriales. Entonces Brasil consideramos que está en buenas condiciones todavía, pero Argentina está en una situación muy difícil, ha tenido creo que más de 100 focos de influenza aviar, y ha llegado en el sector industrial y ha creado realmente una dificultad muy grande en la industria. En Bolivia también llegó al sector industrial. Yo entiendo que no tengo información reciente, pero tengo entendido que tienen controlado, han hecho el esfuerzo, así como nosotros estamos haciendo, de eliminar la fuente de infección. No tengo conocimiento reciente de cómo está la situación, pero
Esta es la situación de los países vecinos. Chile también ha hecho un gran esfuerzo en eliminar la fuente de infección y están en alerta permanente. Ahora, doctor, ¿cuántas industrias están alrededor de estos focos de infección en el Chaco? En la región occidental, Carlos, no tenemos industrias, no tenemos granjas industriales de producción de carne ni de huevo. Las producciones industriales del sector avícola están en un 95% concentradas en el departamento central, Paraguarí, Cordillera y una poca cantidad hacia el sur del país. Así que eso es una cuestión muy importante también para nosotros y para todo el país. Están bastante alejadas del sector industrial, pero tenemos que recordar que las aves acuáticas, las aves migratorias son la cuestión, el factor de riesgo más importante. Sí. Entonces, el sector industrial tiene que reforzar y cuidar la bioseguridad de sus granjas de manera a evitar que aves externas vengan a posar en su granja. Bien. Perfecto, doctor. Te agradezco muchísimo el contacto. Te liberamos para que descanses. Y cualquier novedad te pido que nos mantengas al tanto, por favor, para alertar así a la comunidad. ¿Cómo no, Carlos? Dame un tiempito, quiero dar algunas recomendaciones, sí, aprovechando un poco tu espacio. ¿Cómo no? Recomendamos a la población en general que nos comuniquen. Hay 86 unidades zonales, hay 2 números de teléfono al cual pueden llamar a las 24 horas a avisarnos, el 0982-567-525 y el 021-729-0015. Al interno 1215. Pueden llamar, ahí le van a atender, si no le atiende le va a dar una grabación, pueden dar su ubicación exacta, nosotros le vamos a derivar al veterinario que corresponda a las unidades zonales para atenderle rápidamente. Y segundo, recomendarle que si detectan aves muertas enfermas, no lo manipulen, no toquen, déjenlo ahí, no traten de medicarlo, sino avisen al SENACSA para que el SENACSA pueda ir a ver esta situación y determinar si corresponde a sintomatología compatible con influenza aviar. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. A la orden siempre, saludos a don Néstor. Muchas gracias. Carlos Ramírez, el doctor Carlos Ramírez, director de epidemiología de SENACSA. Así de grave es la situación. Eso hay que evitar que llegue a la región oriental, don Néstor. Por supuesto, ese es el gran desafío. Ya lo mencionaba el doctor, que gran parte, el 95% de la producción industrial está en la región oriental y principalmente central, Paraguarí, Cordillera en un 80% y el resto seguramente está distribuido más hacia el sur. Ajá. Y el gran riesgo es que llegue a esta zona. Mencionaba en un momento dado que dentro de lo complicado que es este tema, por suerte estos primeros focos se dieron en una zona de poca densidad poblacional a nivel avícola. Digo por suerte porque le permite a la autoridad sanitaria trabajar en un ambiente un poco más tranquilo. Ya lo señalaba el doctor que en esa zona no hay otras industrias avícolas y es la primera experiencia también para el servicio sanitario en abordar este tema. Es la primera. Pero es también una señal de que las aves migratorias con la enfermedad están llegando a la zona. No, eso era una realidad que el sector ya lo venía manejando hace aproximadamente 4 meses. 4 meses. Tuvimos 4 meses para prepararnos. Sí, hay un trabajo previo entre el sector privado y la autoridad sanitaria más intenso de estos últimos 4 meses, principalmente después de la aparición de estos focos aquí en Sudamérica. Cuando llegó en Colombia, fue bajando por Perú, Ecuador, y era prácticamente un hecho que tenías que llegar sí o sí, ¿verdad? Inclusive la propia SENACSA había asumido oficialmente que era más probable en un ciclo de 6 meses que llegue la enfermedad a nuestro país. Y de hecho se está dando de esa forma. Entonces, el gran desafío acá es estar preparado para asumir y minimizar el riesgo. Sobre todo ahora es evitar que llegue en la producción industrial. Bien, pero ¿estamos preparados? Creo que sí. Creo que hay dos niveles de explotación. La explotación familiar, casera o traspatio, como le dicen los técnicos, evidentemente es improbable que llegue, digamos, mucho el mensaje de la autoridad sanitaria. Sabemos el ambiente que se maneja, producción familiar, no hay mucho conocimiento, no hay mucha conciencia, la parte económica no justifica hacer una inversión en bioseguridad. Entonces,
yo creo que todos somos conscientes de que mucho no esperamos de ese sector, ¿verdad? Sí, la producción industrial trabaja de otra manera. Ahora, le hago una pregunta, nos vamos a la pausa y me contesta después. ¿Cuál es la época de migración de las aves? ¿Cuándo las aves vienen hacia Paraguay y cuándo las aves se van de Paraguay? A ver, no soy experto en eso, pero... Espera. ¿Sí? Me contesta después de la pausa. Correcto. Dale, a la vuelta de la pausa. Y seguimos con don Néstor Salza, presidente de Avipar, hablando de la gripe aviar en Paraguay. Bueno, a ver, cuéntenos cómo es el tema de la migración de las aves. Estamos entrando en el invierno. Sí. Lo que aprendimos en la escuela es que buscan calidez, ¿verdad? Entonces, ¿eso va a hacer posible que se alejen los focos de contagio? A ver, es exactamente así como señalaste, algo conoces esto, Sí, ¿verdad? de la escuela, sí, del colegio. Sí, yo lo mismo, escuché decir a los técnicos de Senalsa que a su vez inclusive tienen el asesoramiento de la gente del MAES, que son los que más conocen de este tema, y explicaban de que estas aves silvestres migratorias, por una cuestión natural, van buscando zonas más cálidas. Entonces, como nuestra región está saliendo de la zona de la temporada caliente, sí, ¿verdad? Esta es la temporada que vuelven hacia el norte, buscando ya el verano del norte. Entonces este es el ciclo que empieza su regreso, y en esos regresos, en su regreso va descansando, va buscando alimento, reabasteciéndose de alimento, y ahí es donde buscan los espejos de agua y entran en contacto con las aves autóctonas o nativas y dejan ya ahí la enfermedad. O sea, tampoco podemos decir de que... Claro, que desaparece, va a desaparecer. Claro, porque ya quedó la enfermedad. Sí, ya queda entonces la enfermedad, sí. Nos queda el desafío de administrar esa realidad, ¿verdad? Y es lo que está ocurriendo de alguna manera. Y la estrategia principal en el mundo, creo que se ha replicado, eso de que es atacar, digamos, los focos, eliminar y controlar. No hay otra forma. No hay otra forma. La otra forma que ya se ha probado son las vacunas, pero hasta hoy día no convencen, y es un tema largo a debatir. Para Paraguay, país mediterráneo, ¿cuál es el foco, el peor foco y el que más puede perjudicar al productor, al sector avícola? A ver, todos coinciden de que lo peor que puede cometer un país es tener, digamos, una posición conflictiva entre los sectores afectados. Voy al caso de, creo que fue en Ecuador, que se tuvo una muy mala experiencia en que llegó el foco en una granja industrial y los propietarios se opusieron a que la autoridad sanitaria apliquen las medidas que son las mismas que estamos hablando acá. Sí, sí. Interpusieron acciones judiciales, dilataron la acción... ¿Y se extendió? Se extendió. Empezó a extenderse, el perjuicio fue enorme. Cuando llegó con la orden judicial que se cumpla lo que se tenía que cumplir, ya fue tarde en relación a lo que pudo haber sido si es que el accionar de la autoridad sanitaria hubiera sido rápida, ¿verdad? Entonces, ese es el peor panorama. Acá es fundamental que haya un trabajo coordinado, un trabajo que se manifiesten en los mismos términos entre el sector productivo privado y el servicio sanitario. ¿Cuántos productores avícolas tiene la región oriental de Paraguay? El Paraguay, la información que manejamos a nivel de gremio es que Paraguay tiene actualmente aproximadamente un hato en aves ponedoras de aproximadamente 4.200.000 en producción. Y otro de reposición estará cercano a 1 millón. O sea, son las pollitas que van creciendo, claro. que van esperando para cubrir lo descartado, ¿verdad? Y en el sector de pollo, más bien manejamos una faena diaria que está en el orden de 250.000 aves por día se faena, que eso representa aproximadamente 6.500.000 mensual, casi 80 millones de aves se faena para carne anualmente. Representa ¿Cuánto se exporta eso o todo es para consumo en Paraguay? Hay una exportación que en estos últimos años ha sido importante, por lo menos en los últimos 4 o 5 años. ¿Qué volumen de los 85 millones y pico de aves al año se exportan? La producción total es 180.000 toneladas año por ahí. Y la información que tenemos es que el año pasado se superó los 7 millones y algo de dólares en valores. Y este año estaba nuevamente repuntando y superando, cada año va superando el monto. Y es un sector relativamente nuevo y muy interesante porque está dentro de las exportaciones no tradicionales. No, claro, es decir,
ahora empezamos a exportar cuando antes nosotros traíamos, cuando antes nos metían del Brasil. Ahora, y te pregunto esto, don Néstor, si hay algo que caracteriza a Brasil, nos caracteriza a nosotros, es que el contrabando nos puede matar. Es decir, totalmente. Sabemos que entran pollos del Brasil de contrabando. Sabemos que no respetan la cadena de frío. Entonces, cualquier foco que aparezca en Brasil es riesgoso para Paraguay. ¿Cómo está la situación hoy día entre Brasil y Paraguay? Realmente el caso Brasil preocupa. Ya con lo que ocurrió en Argentina, que explicaba el doctor Ramírez, Argentina en el tema de influenza aviar está muy complicado. A raíz de eso ya se le suspendió las exportaciones. Eso generó ya una situación más complicada para el sector, sobre todo de carne. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una exportación anual por valor de más de 300 millones de dólares. Estuvieron suspendidos creo que más de 30 días las exportaciones. Hoy día creo que están recuperando parte de ese mercado, pero no todavía la totalidad. Entonces sigue habiendo una presión muy grande para la producción nacional por productos que vienen de la Argentina, que a este inconveniente se le suma la gran asimetría luego que tenemos económicamente con Argentina. Entonces, el sector de carne hoy día está muy complicado acá en nuestro país. Y no queremos ni imaginar lo que podría ocurrir si es que esta situación se replica en... Porque hay un foco en Río de Janeiro. Claro, pero es todavía dentro de una laguna en aves silvestres. Esto es controlable. No llegó ni a ave de traspatio, no llegó en Brasil todavía. Brasil está en la misma condición que nosotros estamos hoy día. Entonces, hoy día... Y también creo que Brasil está mejor preparado, mucho mejor preparado, porque la economía avícola es muy importante en Brasil. Pero ¿y qué pasa si llega al sur de Brasil? No, le iba a explicar, no solamente el sector de producción de carne preocupa, en el sector de producción de huevo, el 100% de la genética de ponedora, Paraguay importa. Paraguay no tiene producción de genética de ponedora, los productores... Yo soy productor de huevo, importo 90-95% del Brasil y otro tanto de Argentina. Lo mismo inclusive empresas más grandes. Entonces, imagínense si es que tenemos un foco en la producción industrial en Brasil y se cierra el mercado. ¿Y se va a cerrar la exportación? Sí, y nos va a crear un problema inmenso, ¿verdad? Entonces, situaciones como esa tenemos que abordar y enfrentar. Y acá el gran desafío es controlar estos focos que nos llegue a la producción industrial. Esa es la clave. Pero todos coinciden y todos sabemos de que eso no hay una seguridad absoluta de eso. No hay una seguridad absoluta. Y por ejemplo, ¿qué medidas toma el sector industrial para evitar que llegue a su establecimiento la gripe? A ver, en la disposición de Senaxa, ya al inicio de este ciclo, en donde se sabía del gran riesgo, estableció, por ejemplo, la obligatoriedad de encerrar todas las aves, eso que mencionaba el doctor Ramírez, encerrar utilizando las mallas antipájaros. La idea con esto es evitar el contacto de los pájaros con las aves, que no pueda entrar con el alimento. Eso se cumplió, estoy segurísimo que se cumplió a cabalidad en el sector industrial. ¿Por qué? Porque el primer interesado es el propietario, ¿verdad?, de defender su inversión, ¿verdad?, porque el riesgo es enorme, porque acá en el país hay inversiones gigantescas en el sector industrial. Ahora, ese cumplimiento no es lo mismo en el sector de producción de traspatio. Ahí está el riesgo y la estadística nos muestra de que la enfermedad siempre llega en ave traspatio y después va a la producción industrial. Y cada establecimiento es una historia diferente en el tema de bioseguridad. Ahora, para el sector industrial no es nuevo el trabajo en bioseguridad. En el tema de bioseguridad se viene trabajando de años y sabemos de que es mucho mejor invertir en bioseguridad antes que invertir en medicamentos cuando te entra una enfermedad en un establecimiento. Entonces, lo que se viene haciendo es ajustar ese mecanismo de bioseguridad. ¿Por qué? Porque hay niveles y niveles. Yo te puedo hablar de mi caso particular, que tenía un sistema de arborización que me daba sombra, porque mi concepto era de que hasta usaba menos energía eléctrica, inclusive si yo tenía arborizado. Hoy día tuve que pelar todo es el hábitat de los pájaros, ¿verdad? Entonces tuve que limpiar de manera que se minimice ese riesgo de que las aves estén ahí rondando, ¿verdad?
tengo que sectorizar. El mayor inconveniente es la cantidad de personales que manejamos. Yo tengo aproximadamente 70, 80 en la granja, solamente en la granja, y es el sector que más. Entonces tengo que empezar a revisar mis sistemas de vestuario, si se mezclan personales de un sector con otro sector, los uniformes que usan, tengo que poner una persona mirando ahí si realmente se baña, si se cambia el uniforme, por dónde camina cuando va a su galpón, si tengo ahí un gato, no tengo un perro, todos esos elementos tengo que ver. Así es. Sí, así es. Así de cuidadoso hay que ser. Así de cuidadoso hay que ser. Bueno, y por ejemplo, usted me habló de los huevos. ¿Cuál es la producción de huevos de Paraguay? Con el hato de 4.200.000 ponedoras en producción y sacando el promedio de productividad, que no siempre, obviamente, no se puede llegar a esos 4.200.000, creemos que en un 75-80% de ese total es la producción diaria, que está en el orden de 3.200.000, que es consumido totalmente en nuestro país. Bueno, ¿y cuánto se exporta? No, en producción de huevo no hay. No se trae huevo de afuera, todo se queda acá. Todo se queda acá, o sea, no se envía. Ahora sí tenemos pero perdón, si hay huevo que se trae del exterior? Para consumo no. Para consumo sí no. Se trae en el sector de producción de pollo, carne de pollo. Hay empresas que traen huevo fértil, huevo fertilizado, que es ¿Qué es huevo fertilizado? Huevo fertilizado es, digamos, el huevo que surgió de una granja de reproductora donde la gallina estuvo con el gallo, pero es de alta genética. Entonces, hay empresas acá, frigoríficos de marca reconocida, que no tiene todavía su granja de reproductora para producir los pollitos que van a engordar. Entonces, traen el huevo fértil, tiene su incubadora y meten la incubadora y saca los pollitos y lleva a sus granjas. Don Néstor, te voy a preguntar algo que a lo mejor te va a ser difícil. Como sos presidente de Adipar, te va a ser difícil contestar, probablemente. Sí. ¿Verdad? He sabido que el contrabando de azúcar viene del Brasil. Y se conoce la ruta que va por Colonia Independencia y compañía, viene y llega hasta los supermercados, las despensas acá en el Departamento Central y Asunción. ¿El huevo entra de contrabando? Sí, totalmente. ¿Entra de contrabando? Muchísimo. Estimamos que un 20%. ¿Y quién mete el huevo de contrabando? ¿Son las propias empresas también? No, creemos que son particulares y trabajando en varios niveles. Algunos hormiga, otros en gran volumen, camiones. Habitualmente. Se puede decir que hay un contrabando industrial de huevo. Claro que sí. Claro que sí. Si estamos hablando de que el 20% del país se abastece con productos de origen ilegal, no puede traer 2 o 3 planchas, ¿no? ¿20%? Sí, señor. Sí, señor. Ahí suma todo lo que entra en la zona fronteriza de Alto Paraná, Itapúa, y hoy día... ¿Cuánto me dijo? Si la producción, ¿cuánto es? 3.200.000. Son 600.000 huevos. 600.000 huevos aproximadamente sí, de contrabando. Es así. ¿Y pollos? Pollo es peor. ¿Cuánto, señor? Los productores estiman, algunos dicen 30 y otros dicen 40 inclusive que puede llegar. Yo creo que varía de acuerdo a la temporada. Hoy día el gran inconveniente es el mercado argentino, que aparte de la asimetría económica, del tipo de cambio, de la política económica, ellos tienen un costo en alimento que es casi la mitad más bajo del nuestro. Entonces producen a un costo mucho menor y para nosotros es imposible competir. No es una cuestión de eficiencia. Nuestra avicultura es tan eficiente como cualquier industria de cualquier parte del mundo. Nuestro país tiene tecnología de punta, sea en producción de huevo y en producción de pollo. En eso es categórico, somos categóricos. Qué complicado. ¿Y qué se hace para frenar? ¿Ustedes están satisfechos con lo que hacen los gobiernos para frenar el contrabando de pollo y de huevos? Obviamente no, pero constantemente golpeamos las puertas. Nuestro gremio es el que más trabaja en eso. Recurrimos al Ministerio de Industria y Comercio, regularmente hablamos con la gente de aduana, hablamos con el doctor Fuster, constantemente golpeamos puertas. ¿Y no hay resultados? Hay resultados, pero no en la medida que nosotros quisiéramos. Hay resultados, pero... Mire, le voy a contar algo que he sabido. Paraguay es un gran distribuidor de drogas para el mundo. Es un paso. Según dicen, y esto lo dicen los propios encargados de la lucha contra las drogas, solamente se decomisa el 10% de la droga
que entra y circula por Paraguay y después vuelve a salir para el mundo. El 10%. Qué terrible. Terrible es. ¿Cuánto sería en el caso de huevos y pollos? ¿Cuánto es lo que se decomisa? ¿Y cuánto sería el volumen real de contrabando de huevo y pollo en Paraguay? Le hablé de esas proporciones y ahí con tu pregunta surge otro inconveniente para nosotros. En muchos casos se decomisa y si no le hacemos un seguimiento del destino que se le da a esos decomisados, se reparte otra vez, ¿verdad? O sea, al final termina perjudicando lo propio decomisado, ¿verdad? Entonces, no es un tema sencillo, ¿verdad? No tenemos esa estadística de la cantidad que se decomisa, no tenemos, sinceramente. No se tiene. Bueno, pues ¿y quién tiene que tener esos datos? ¿Dónde podríamos recurrir? Principalmente el ministro anticontrabando, el doctor Fuster, en la institución que ellos manejan, y la gente de aduana, principalmente COIA, es la que más están incautando. Y industria y comercio creo que casi nada. Ajá. Sería interesante entonces, a ver si desde la producción le pueden llamar al doctor Fuster y si atiende. Y si atiende, es genial. Y si no atiende, lastimosamente, ¿verdad? Pero sería interesante preguntarle, ya que está usted acá, preguntarle cuánto es el volumen de decomiso que se hace de pollo y de huevos, que fundamentalmente de donde, de Argentina y Brasil. Hoy día Argentina. Hoy día Argentina. El 90% de Argentina. Y a esto, agregando a lo que consultabas, Carlos, nosotros creíamos de que en esta circunstancia de la aparición de esta enfermedad, que esto iba a ser un factor negativo para los contrabandistas, pero tal cosa no ocurrió. Sigue campante. Sí, sigue campante. Y lo del pollo empeoró, ¿verdad? Por la situación que expliqué hace rato, ¿verdad? Entonces, eso no es ningún motivo para que la gente tenga miedo de comprar. Lastimosamente, eso tenemos que reconocer. Es decir, que podríamos estar recibiendo pollos infectados ingresando a Paraguay de contrabando. O por lo menos, no sé si infectado el término, pero podemos tener carne de una granja que está con inconveniente y por su imposibilidad de que podamos saber el origen, no vamos a saber. Qué complicado que es. Sí, realmente. Y es peligroso. Totalmente. Es peligroso porque si bien, según los médicos, la gripe aviar en humanos es similar a cualquier influenza, pero si uno tiene problemas de base, se complica. Sí, y como cualquier gripe probablemente pueda matar. Sí, le escuché al doctor Sequera, ¿verdad? Sí. Explicando, y inclusive creo que se estuvo haciendo un seguimiento para estas personas que estuvo más de cerca en contacto con estos casos de los focos. Y por suerte creo que no pasó nada. No pasó nada. Que es la normalidad, ¿verdad? No debería de... es mínima la posibilidad de contagio en sí y de agravarse menos todavía, por suerte, ¿verdad? Y eso es bueno aclarar porque mucha gente en estos últimos tiempos se creyó, ¿verdad?, de que era muy riesgoso para el humano y no es así, ¿verdad? Entonces esa tranquilidad por lo menos tenemos y es menos problema dentro de todo esto. Si ustedes tuvieran que pedirle algo a los gobiernos, no hablo de un solo gobierno, pero a los gobiernos, ¿qué le pedirían para un mejor trabajo, una mejor producción? ¿Qué le pedirían? ¿Qué necesitan? El único gran desafío que tenemos es el tema del contrabando, porque el sector privado tiene todos los medios para crecer más, porque ese 20 o 30% es una oportunidad perdida enorme. Totalmente. Enorme. Sí. Y si a esto le sumamos, el sector avícola es un sector que genera mucho valor agregado. No es solamente producir huevo y producir carne de pollo. Detrás de esto nosotros le tenemos a la producción de grano que consumimos de manera importante. Ese producto que llega en la mesa del paraguayo, o sea, el huevo o el pollo, detrás hay consumo de maíz, de soja, de afrecho, de calcio, todo de producción nacional. La porción de productos importados va a ser un 5%, qué sé yo, a genética, alguna infraestructura que en el momento de construirse los galpones, algunos micronutrientes que no producimos todavía aquí en el país. O sea, es mínimo. Gran parte es, digamos, ese ingreso queda en el país. Y de manera directa, estoy seguro que por lo menos un 25% es costo de mano de obra que le genera las personas quienes trabajamos alrededor de estas empresas.
¿Cuántas personas trabajan en el sector avícola? Tenemos un dato que habíamos elaborado con un estudio del doctor Manuel Ferreira hace 2 años, y de manera directa en el sector avícola formal tenemos 8.000 personas. Directa. Formal, porque hay un montón de establecimientos que no está registrado y todo eso, con eso puede sumar mucho más, ¿verdad? Ese es el dato oficial. ¿Y por qué hay sector informal dentro de la producción avícola? Y porque la propia autoridad sanitaria, por ejemplo, exige que el registro sea obligatorio para los propietarios de más de 500 aves, por ejemplo. ¿Verdad? Y decía el propio presidente de SENASA de que como dato no tenemos ni una sola empresa que esté registrado y que tenga 500 aves, ¿verdad? La mayoría registran ya a partir de 5.000, 10.000 y todo eso. Entonces hay un subregistro importante, pero tenemos la estimación de que hay por lo menos entre 500 a 600.000 aves ponedoras particularmente, que es lo que ocurre esta informalidad, porque en el sector de pollo es más profesional la producción. Casi no hay, muy poco, digamos, lo que se produce a nivel de traspatio. Y generalmente suele ser así por un ciclo de tiempo corto, y después se comprueba que no les funciona y deja otra vez, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, suma, pero ya no también demasiado ese sector informal de la parte de ponedoras. Ahora, don Néstor, antiguamente, años atrás, en Paraguay, la gente tenía en el fondo de su casa, de su jardín, tenía un lugar donde tenía su pato o tenía su gallina, su gallo, tenían las ponedoras, tenían huevo y pollo. ¿Todavía existe esa? ¿Cuánto estiman ustedes que serían por eso? Bueno, realmente es estimar, ¿verdad? Porque es imposible saber. Sí, es imposible saber. Pero cada vez menos, creo. Cada vez menos. Porque si es que yo particularmente suelo decir a la gente, estoy seguro de que de lo que gastas en alimentos de estos animales te sale por lo menos 2 veces más caro que comprar huevo al precio comercial hoy día, que gracias a la gran eficiencia que tiene el sector avícola. Porque la producción comercial, y esto es bueno también señalar, es una actividad nueva en Paraguay. Estamos hablando de 30 años que se desarrolló esto. Sí, eso es cierto. Hasta 30 años atrás. Cada uno tenía su chacrita antes en el fondo de su casa. Y teníamos huevo en el periodo que la gallina casera o familiar ponía huevo. Exacto. Pasado esa temporada ya no teníamos. Sí. Esa era la realidad. Sí, y hoy día tenemos todo el año. Todo el año y a buen costo, buena calidad. Así aprendíamos a ver cómo se le mataban las gallinas y compañía, cuántas veces tenía que darle la vuelta al cuello. Así aprendimos, ¿verdad? Sí, señor, así es. Yo soy del interior y conozco en detalle ese mundo. Exactamente, sí. No, yo también le vi a mi abuela y a mi mamá hacer lo mismo, así que qué pena tenía de las gallinas, sí. Pobrecita. Pero igual comía, ¿verdad? Pero no. Después, sí, el sabor es inigualable. Sí. ¿Y cuál es la calidad de la producción avícola en Paraguay? De primera calidad. El tema huevo es buenísimo, el tema carne de pollo de primera calidad. Nuestra tecnología o nuestro know-how es de Brasil. Brasil es el primer exportador del mundo, con eso ya le digo todo. Y Paraguay está presente en los eventos más grandes del mundo en el tema avícola. Se realiza una feria en México, está Paraguay. Se realiza uno en Atlanta, está Paraguay. Tenemos vinculaciones en la parte logística con las empresas más importantes del mundo. Tenemos tecnología de primer nivel, asesoría. Desde el momento que nos proveemos de productos del Brasil, los técnicos, gracias a la facilidad de la comunicación hoy día, tenemos ahí con el WhatsApp constantemente. Entonces, con eso explica todo. Bueno, la última pregunta, porque se nos va el tiempo, de llegar a la región oriental, ¿cuánto sería el perjuicio económico para el sector y para el país? Y en realidad habría que evaluar cómo se presenta esos focos, ¿verdad? Si es que no hay un descontrol, digamos, que podríamos hablar de una pérdida razonable. Ojalá. A ver, contanos cuánto es una pérdida razonable para el sector de ustedes. Yo te puedo hablar de mi empresa, ¿verdad? Y el peor escenario es que el servicio sanitario me diga, ¿sabes qué? No tenés ningún control de bioseguridad, acá tenés un foco, pero no tenemos la seguridad de que esto no se haya trasladado a otro sector y te vamos a matar todo. Me van a matar 200.000 aves. Eso por lo menos tiene un valor de $1 millón. Y mi desafío es si puedo levantar o me voy al descanso. Claro. Es decir, que si hay un foco se matan todas las aves. En principio
En principio, esa era la política hasta hace poco, pero hoy día estamos trabajando para que se sectorice la bioseguridad en las granjas. Yo estoy seguro que sobre todo las industriales, pueda segmentar su producción y demostrar de que si encuentro un foco en este sector, no tengo riesgo, porque no es que hablamos de un galpón. Los establecimientos, no sé, el productor más grande abarca seguramente 40 hectáreas. ¿Me explico? O los productores más grandes, de huevos sobre todo, abarca una dimensión grande. Entonces, puede aparecer en el extremo. En nuestra producción hablamos de instalaciones modernas totalmente cerradas. Los riesgos de ingreso en ese tipo de establecimiento es menor. Desde el momento que son totalmente modernos, trabajan muy pocas personas dentro del establecimiento. Inclusive en ese tipo de instalación no hay necesidad de que alguien entre a repartir el balanceado. Está allá en el otro extremo una máquina ahí que sube en la tolva y por máquina. Esas son fortalezas para la instalación. Totalmente. En conclusión, lo que podemos decir que hoy día, hoy 24 de mayo, consumir pollo y huevo es seguro en Paraguay. Totalmente, en eso coincidimos todos. En eso está. En eso coincidimos todos. Bien. Y además, ya se demostró, antes pues se tenía miedo, no hay que consumir mucho huevo, no te puede dañar. Ahora se comprobó que es una fuente de proteína importantísima y se puede consumir todos los días. La mejor proteína después de la leche materna, con eso ya... Sí, efectivamente. Sí. Mi productora consume 5 huevos por día, así que imagínense. De alta calidad. Sí, de alta calidad. Sí. Bien, intentamos hablar con el doctor Fuster y no pudimos. Se atiende y se corta. Se atiende y se corta la llamada, no pudimos. Y también tengo que hacer la aclaración que intentamos hablar con el analista y consultor Hugo Roig y acaba de llegar al hotel. Él está en la Argentina. Acaba de llegar al hotel, lastimosamente, y no pudimos tener contacto con él porque no tenía una señal que pudiera hacer agradable la comunicación. Así que en ese sentido le pedimos disculpas. Ya la próxima semana probablemente lo tengamos acá, Hugo Roig, para que nos hable acerca de los desafíos del próximo gobierno. Don Néstor, te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias a ustedes por la oportunidad de estar en contacto con la gente. Y a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.